La amante macabra. La época de la colonia no estuvo exenta de los episodios vinculados con el vampirismo, aunque fueron poco conocidos, debido al celo con que los guardó la Santa Inquisición, pero hubo un hecho que no pudo ser ocultado, debido a lo ocurrido a un sacerdote. Todo aconteció en la calle de Esmeralda, donde el joven Luis de Olmedo iba a ser ordenado sacerdote. Las campanas de la iglesia se dejaban sonar por toda la zona. Pues era señal que un acontecimiento especial se acercaba. Olmedo era muy joven y bello, que desde niño había sentido la vocación por el estado sacerdotal, de modo que todos sus estudios fueron dirigidos en ese sentido, y su vida, hasta los 24 años, no fue más que alcanzar el noviciado. Los objetivos del joven eran tan fuertes que, aunque sabía que había tentaciones mundanas, no se detenía en pensar en ello, sino que su mundo únicamente era la escuela y el seminario. Su relación con el exterior eran 2 visitas anuales que le hacía a su madre, lo cual demostraba que su compromiso era irrevocable. Llegando el día, fue a la iglesia con un aire tan ligero que parecía flotar. Estaba seguro de sí y de lo que quería, sin saber que estaba a punto de ser víctima de un hecho terrible. Las bóvedas del templo inspiraban en el joven un cielo eterno en el que estaría a partir de ese momento, pues él era el único que reflejaba un semblante de tranquilidad. El resto de los iniciados parecían más bien estar preocupados. La ceremonia transcurría como todas las de su género. Primero llegó la bendición, después la comunión bajo las 2 especies, la unción de la palma de la mano con el óleo de los catecúmenos, y por último, el santo sacrificio concelebrado con el obispo. Sin embargo, bien dicen por ahí que quien no cierra los ojos para este último acto, no está verdaderamente entregando su alma a Cristo. Y esto fue lo que le ocurrió a Luis Olmedo, quien por casualidad levantó la cabeza, que hasta ese entonces había mantenido inclinada, y vio a esa hermosa mujer, la cual debió estar a una distancia considerable, pero para él fue como si estuviera tan cerca. La mujer estaba ataviada con magnificencia, era bella y misteriosa, tenía algo que las demás no poseían. El joven sintió como si una venda de los ojos se le cayera. Ella era realmente hermosa. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera visto? En esos instantes la iglesia pareció oscurecerse. Los cirios se mostraron opacos y la gente se fue sintiendo menos. Aquella mujer se destacaba sobre el fondo como una revelación, pues parecía que estaba iluminada por sí misma. El chico bajó la mirada, no quería observar más a aquella dama, pero había algo en el ambiente que le estaba haciendo repetirse cosas que él no quería decir. Es hermosa, es hermosa. Y en verdad la joven era bella, tenía una estatura media, con talla y porte de diosa. Sus cabellos eran de un rubio suave que se separaban en el centro de su cabeza y se deslizaban por sus sienes como radiantes rayos de sol. La blancura de su frente se azulaba por unos instantes. Sus ojos eran verde esmeralda que hacían juego con sus bellas pestañas castañas. Pero lo mejor de ella era su mirada, con una profundidad única que la distinguía de entre todas las personas. Para ese entonces Olmedo ya estaba muy lejos de su cometido. Pensaba a todo momento que esa mirada era única, y ya estaba deseando reflejarse en ella. Con este fin levantó los ojos y la vio fijamente. Fue entonces cuando distinguió su roja sonrisa que le provocaba unos hoyuelos en sus mejillas rosadas. Debe ser noble, pensó el joven Olmedo al ver la arrogancia con la que miraba a la mujer. Cuando ella notó que la observaba, se descubrió ligeramente los hombros y removió sus hermosos cabellos, que se ondulaban al compás del viento. Llevaba un vestido rojo con mangas largas y abultadas que dejaban ver unas manos finas, demasiado delgadas y bellas. Las uñas eran largas pero con una inclinación tan ligera que les permitía ser admiradas.
En el rostro destacaba un lunar negro, que estaba ubicado en el lado superior de sus labios, ligeramente cargado a la derecha de su rostro. La ceremonia avanzó, y al momento en que le preguntaron a Olmedo, este quería dar el no, pero nunca supo por qué dio el sí. Ahora estaba actuando en contra de su voluntad, pues él solo deseaba mirar a la joven de cerca, pero no se atrevía a provocar tal escándalo frente a los demás, pues ante los ojos de todos, él ya estaba decidido a continuar por este camino. Todos estaban tan metidos en la ceremonia que nadie pudo ver lo que le estaba ocurriendo a Olmedo. Incluso la bella mujer cambiaba de expresión según el progreso de la ceremonia, pero nada como cuando el joven dio el sí, pues su semblante se volvió frío e inquietante. ¿Quieres ser mío?, le preguntó la joven a Olmedo con la mente, y él, como si pudiera entenderle, quería darle el sí y ofrecer sus disculpas a todos, porque ya no quería ser sacerdote, pero había algo que lo impedía, la tortura de no saber si ya estaba volviéndose loco. Yo soy la vida, y si me sigues te daré todo lo que siempre has deseado, continuó diciendo la mujer en mente. Libérate ahora. ¿Cómo puedo hacerlo?, se preguntó el joven en la mente. Derrama el vino de ese cáliz, y cuando seas libre, te llevaré a islas desconocidas. ¿Y por qué a mí? Porque me he enamorado de ti. Será todo cuanto poseo. Dormirás en mi seno, en un lecho de oro macizo. Cuando el joven entró en razón, se creyó completamente loco. De pronto sintió como si ella le estuviera hablando al oído. Ven a mí, yo te haré feliz. Mi corazón ahora late por ti. No me dejes sola. Olmedo volvió su mirada hacia la joven y pudo notar que ella mantenía un semblante suplicante. Una mirada desesperada, como si lo más preciado se le estuviera escurriendo como el agua, tal y como caen las hojas. Sus sueños parecían desvanecerse, pero ya nada se podía hacer. Él ya era un sacerdote. Al concluir la ceremonia, los iniciados se dirigieron hacia la entrada de la iglesia, pero el joven Olmedo sentía que sus piernas no le respondían. Había en él un aire asfixiante que le fatigaba a cada paso que daba. Cuando estaba por cruzar el pórtico, sintió que una mano lo tomaba bruscamente. Era de una mujer, y estaba tan fría que parecía serpiente. Era ella. ¿Qué has hecho?, dijo la mujer al momento que se perdía entre la gente. El obispo se dio cuenta de ello, pero nunca alcanzó a escuchar lo que la joven dijo, aunque sí se dio cuenta de los mareos que el joven Olmedo estaba sufriendo. Por ello lo miró con un semblante severo. Uno de sus compañeros se apiadó de él y le ayudó a encontrar el camino hacia el seminario, pero cuando estuvo solo nuevamente, se le acercó un paje negro. Le entregó una cartera con esquinas de oro cincelado, y luego desapareció tan pronto como llegó. Cuando Olmedo estuvo en su celda, abrió el broche de la cartera y descubrió en ella 2 hojas de papel que decían: Clarisa, en el Palacio Concia. Pero el joven había pasado tantos años encerrado que no tenía ni la menor idea de dónde quedaba eso. Después hizo algunas conjeturas, pero al final no le importaba saber si la joven era noble o cortesana, porque de todas maneras le parecía tan hermosa. Los días pasaron y el joven cerraba los ojos para imaginarse a la bella dama, pues tenía muy grabada su imagen, y cuando estaba sola se besaba la mano que ella le había agarrado. Aquello ya estaba saliéndose de control, porque con solo recordar las últimas palabras de la joven, comprendía que había hecho mal, pero no encontraba una excusa perfecta para salir del seminario, por lo menos para verla una vez más. Si no hubiera sido sacerdote, podría verla ahora. Incluso sería su esposo, se decía para sí el joven. Pero, ¿cómo pensar eso si solo soy un desdichado, sin dinero, ni ropa adecuada? Miró por la ventana y el cielo estaba tan azul que quiso estar por unos instantes ahí afuera. Pero era imposible. La plaza estaba llena de gente. Unos iban y otros venían, pero todos parecían ser felices menos él. Fue entonces cuando vio por primera vez a una pareja. Estaban tomados de las manos, y cuanto se imaginó ser él con aquella hermosa mujer, no pudo soportar más esa escena y cerró la ventana. Sentía unos celos espantosos en su corazón, y los días siguientes no fueron diferentes. Cierto día un padre se acercó a él y le dijo:
Hace días que ya no eres el mismo, hijo. ¿Qué te está pasando? No lo sé. A veces creo que me equivoqué en mi vocación. No digas eso, hermano. Tú siempre has sido el más fiel de todos. No escuche las sugerencias del diablo y entrégate en cuerpo y alma al Señor. ¿O acaso no es eso lo que querías? Aquellas palabras lo hicieron reflexionar, pero estaba tan desconcertado como para hablar. Así que dio su respuesta con muecas y el padre se retiró. Cuando se encontró Olmedo solo, abrió su misal y comenzó a leerlo, pero las líneas se le hicieron borrosas y terminó tirándolo sin querer. Lo recogió y comenzó a orar de nuevo. Al día siguiente el joven tuvo que abandonar el seminario, pues debía trasladarse a la parroquia donde pasaría sus primeros años como sacerdote. Mientras recorría las calles de la ciudad, miraba con ansia todos los balcones de las casas. Esperaba ver en uno de ellos a Clarisa, porque no tenía ni idea de dónde podía vivir, a pesar de que sabía el nombre de su casa. Al cabo de unos minutos, ya estaba a las puertas de la ciudad. Olmedo vio una vez más el lugar donde podía vivir aquella mujer. Subió unas colinas y al volver su mirada, descubrió un palacio muy antiguo que llamó de inmediato su atención. ¿Qué palacio es ese?, preguntó. Es el Palacio Concia. Se dice que en él ocurren cosas extrañas, le dijeron. Olmedo no podía apartar la vista de aquel lugar, en donde creía ver en el balcón a la hermosa Clarisa, pero bien sabía que ya no la iba a ver, porque aquellos caminos por los que se iba ya no los volvería a recorrer. Ahí pareció quedarse todo tipo de tentación, pues al cabo de 3 jornadas se encontraba tan lejos de aquella ciudad. Pronto llegó a un pueblo que concentraba unas cuantas casas mal techadas. En el centro había una iglesia toscamente labrada, y su casa sería una extrema construcción a la que le faltaba limpieza. Al entrar, lo primero que vio fueron unas cuantas gallinas que picoteaban granos de maíz que se confundían en el pasto mal cortado que estaba ahí. Un ladrido se dejó escuchar, y hasta ellos llegó un feo perro. Este era de su predecesor, que estaba más viejo y cansado que los sacerdotes por su pesado viaje. Olmedo lo acarició, y de inmediato el perro le tomó cariño. Fue entonces cuando una anciana se acercó a ellos. El joven sacerdote decidió quedarse con todo lo que estaba ahí, incluyendo los servicios de la anciana, pues no consideraba prudente deshacerse de nada. Una vez que se instaló en lo que sería su hogar, Olmedo comenzó a pensar en la mujer, y por muchos esfuerzos que hizo para olvidarla, no lo consiguió. Una noche, cuando el sacerdote estaba solo caminando por los pasillos del viejo jardín, sintió que alguien lo estaba siguiendo, y cuando miró hacia las hojas de los árboles, pudo notar la silueta de una mujer que lo miraba con sus bellas pupilas color esmeralda. Al acercarse hacia ella, se topó con que no había nada. Así pasaron algunos meses. El sacerdote se sentía siempre vigilado, pero no sabía por quién. Su vida parecía perturbada, pues siempre estaba en sus labios Clarisa. Con este nombre se dormía y con el mismo despertaba. Por ello, una noche en que la luna estaba llena, alguien llamó a su puerta. La anciana abrió y algo asustada preguntó: ¿Quién es usted y qué desea? Necesito hablar con el padre. Olmedo salió desconociendo todo, pero las peticiones de auxilio de una supuesta moribunda lo puso en la silla de un caballo, porque el hombre le refirió que su ama lo había mandado buscar, pues según él, estaba al borde de la muerte. Atravesaron el bosque a todo galope, mientras que el sacerdote sentía un misterioso escalofrío cada vez que volteaba para ver su guía. Por fin llegaron a su destino. Se trataba de un palacio donde todos los sirvientes corrían con desesperación. Algo sucedía ahí, pero el sacerdote no sabía qué era con exactitud. Un paje se acercó a él y pudo reconocerlo. Era el mismo que le había entregado las hojas de Clarisa. Lo ayudó a desmontar. Demasiado tarde, le dijo. Ha llegado usted demasiado tarde. Pero por lo menos pase a velar su cuerpo.
Lo tomó del brazo y lo dirigió hacia donde estaba su ama. El sacerdote comenzó a llorar, porque comprendía que aquella mujer era Clarisa, a quien amaba desde hacía tiempo. Cuando la tuvo enfrente, se arrodilló ante ella, mientras las delicadas luces de una antigua lámpara apenas si lo dejaban ver. El sacerdote comenzó a rezar, pero al instante se olvidó de todo, y ya le estaba dando gracias al Señor por haber interpuesto una tumba entre él y una mujer. Al cabo de unos instantes cayó desmayado. En el lugar del olor fétido que se desprendía del cadáver, uno más suave y delicioso llegó hasta él. Fue entonces cuando al sacerdote se le escapó un suspiro de pena. Al momento en que sintió un suspiro detrás de él, en esos instantes, el padre miró hacia la mujer que yacía sin vida en la cama. Tenía las manos juntas en el pecho. Estaban muy frías, más frías que de costumbre. Parecía como si el invierno hubiera pasado por encima de ella. Olmedo pensó por un instante que no estaba muerta y que todo había sido invención de ella para mandarlo traer. Incluso creyó ver cómo movía uno de sus pies, y aquel aroma que se despedía eran de rosas secas. Pero cuando miraba con atención, se convencía de que eso era solo una ilusión, un dictado de su conciencia que le impedía aceptar que ella había fallecido. Su descanso eterno comenzó a atormentarlo. Sabía que no la volvería a ver, pero ¿qué más daba si ya estaba resignado a ello? ¿O acaso sentía remordimiento por haber siquiera pensado en ello? La noche avanzaba y ya nada parecía ser igual que antes. La página estaba por avanzar, por ello sintió el deseo inmenso de besarle los labios. «Creo que estoy enamorado», pensó el sacerdote al mismo tiempo que posaba sus labios sobre los de la desdichada Clarisa. Pero cuando esto ocurrió, los labios de ella le respondieron con la misma llama ardiente que provenía desde su corazón. Sus ojos se abrieron y sus brazos se enredaron con el cuello del padre. «¡Eres tú!», dijo con un suspiro que provenía del más allá. «¿Qué sucede?», preguntó el sacerdote. «Te he esperado tanto tiempo que he fallecido. Pero eso ahora no importa, porque tú me has dado la vida. Ahora ya nada nos podrá separar. Te amo y volveré todas las noches a ti y solamente a ti». La cabeza de la mujer cayó posándose en la almohada, pero sus brazos aún estaban rodeando su cuello. Un torbellino entró en la habitación con gran furia que parecían lamentos del infierno. El sacerdote no soportó más y cayó desmayado. Cuando recobró el sentido ya se encontraba en su vieja alcoba. El perro le lamía la mano haciéndolo despertar, mientras que la anciana caminaba de un lado para otro, esperando que el padre volviera en sí. Por fin llegó el momento. Los dos estaban tan contentos de ver al sacerdote abrir los ojos, aunque estaba débil y no podía incorporarse. «¿Qué pasó?», fue la pregunta más atinada que él hizo. «3 días lleva así sin dar señas de vida», le dijo la anciana. «Pero, ¿cómo llegué hasta aquí?». «El mismo hombre que se lo llevó lo trajo a la mañana siguiente, pero usted estaba desmayado y no respondía a nada». El sacerdote se quedó pensando, pues por más que lo intentaba no pudo recordar lo que había hecho durante esos 3 días, que al parecer estuvo inconsciente. Luego creyó haber sido víctima de una ilusión, pero al instante descartó esta posibilidad, ya que la anciana fue testigo de que él había salido esa noche. Incluso fue ella quien le dijo que el mismo hombre lo había llevado de vuelta. Sin embargo, por más que preguntó, nadie le supo decir dónde estaba ese supuesto palacio a donde había ido. Todo era tan confuso, hasta la visita del padre que lo había llevado a ese pueblo le pareció extraña. Pero es que el sacerdote había cambiado tanto, que todos pensaban que estaba enfermo. Muchas fueron las preguntas que le hicieron al religioso Olmedo, y cuando creyó que nada tenía que ver con él, sobrevinieron unas terribles palabras. «Clarisa ha muerto». «¿Cómo?», preguntó él fingiendo que no sabía quién era. «Aquella mujer con la que lo vimos platicar a las afueras de la iglesia el día de su iniciación. Falleció en extrañas circunstancias». El sacerdote Olmedo guardó silencio.
pero el otro padre quería acabar de una vez por todas con su interrogatorio. ¿Sabes que ella siempre estuvo envuelta en historias muy extrañas? Y no sabemos el motivo por el cual tú le hablabas. Se dice que ella era un vampiro hembra. Hermano, tenga cuidado. El padre miraba con atención todos los gestos que el joven hacía, como si supiera que escondía algo, y en efecto, con el simple hecho de nombrar el fallecimiento de la joven, el sacerdote comenzó a inquietarse y a exaltarse como si sintiera dolor por ello. Por más esfuerzos que hizo para calmarse, no lo consiguió. El padre que estaba de visita se dio cuenta y de inmediato le dijo: «Las garras del demonio tienen muchos rostros y tú tienes un pie en el abismo. Debes de tener cuidado para que no vayas a caer. La tumba de Clarisa debe estar bien sellada, porque según se dice, no es la primera vez que muere». Estas palabras retumbaron como eco en la cabeza del padre Olmedo, que el padre abandonó al joven cuando creyó que estaba confortado. Pero esa misma noche, un aire entró de repente en su habitación, retumbando en las 4 paredes. Cuando el sacerdote abrió los ojos, vio claramente entre las cortinas la silueta de una hermosa mujer de cabellos dorados. Llevaba en su mano una lámpara, igual a la que la había visto en el lecho de Clarisa. Cuando creyó que estaba soñando, ella se acercó y dejó verle su brazo desnudo. Después se llevó la mano al pecho, ya que solo estaba ataviada con un camisón. Así pudo notar que era tan blanca como la tela misma. Pero muerta o no, ella seguía siendo tan hermosa como siempre. El espectro de Clarisa se acercó a él, colocó la lámpara en la cómoda y apoyó sus bellos labios sobre la oreja del padre. «He venido de muy lejos», dijo, «y no solo quiero que sepas que allá no hay senderos, ni luz ni oscuridad, pero he querido cruzar ese umbral solo para estar contigo. Toma mis manos y dales la vida que ahora les hace falta». Al decir esto, acercó sus manos a los labios del sacerdote y sonrió cuando vio que él las besaba. Para entonces el sacerdote Olmedo ya se había olvidado de las palabras de su superior, pues sentía por esa mujer el amor más puro y sincero. Clarisa acariciaba a Olmedo, invitándolo a caer en el pecado. Le dejaba ver su silueta perfecta. «Te he amado, Olmedo, desde aquel momento en que te vi en la iglesia, pero tú preferiste a tu Dios. ¡Oh, qué celosa estoy de tu Dios! Lo has preferido más que a mí, pero aún así he venido desde el más allá a hacerte feliz, porque tú me diste vida con un beso, aquel beso que se clavó en mi corazón, haciéndolo palpitar cada vez más». Todas estas palabras estaban acompañadas de caricias que aturdían la razón del sacerdote. La mujer estaba visiblemente decepcionada, y Olmedo sabía que debía darle unas palabras de consuelo. Fue entonces cuando sobrevino su blasfemia. «Te quiero tanto como a Dios». «¿En verdad?», dijo Clarisa. «¿Me has puesto a la altura de tu Dios?». Los ojos de la mujer parecieron tomar vida. De ellos salió una luz despampanante. Estaba visiblemente feliz. «Debes venir conmigo», dijo la mujer. «Tienes que dejar tu horrible atuendo negro y debes seguirme a donde vaya». «¿Cuándo partimos?». «Mañana», dijo Olmedo delirando. «Así será. Mañana nos iremos. Tengo tiempo suficiente para alentar a mi gente que me cree muerta. Mañana vendré a la misma hora a recogerte». Con estas palabras, Clarisa desapareció, mientras que Olmedo fue invadido por un sueño profundo. No supo más hasta que llegó la mañana. Todo lo que le recordó le pareció como un sueño, algo que había imaginado y nada más. Pero las sensaciones habían sido tan vivas que era difícil creer que no hubieran sido ciertas. El día transcurrió tan normal para todos, menos para el sacerdote que, atormentado, rezaba a todo momento. Imploraba para que esos malos pensamientos se fueran de su cabeza. Al llegar la noche intentó tomar algún té para dormir profundamente, pero a la hora acordada las cortinas nuevamente se recogieron, dejando entrar un aire frío. La mujer llevaba un vestido verde, y a diferencia de la noche anterior, ahora se veía radiante y llena de vida. «Esperaba haberte levantado», dijo Clarisa. «¿Es así como esperas el viaje?».
La mujer le entregó al sacerdote una maleta con ropa fina. Este se vistió de inmediato, ayudado por supuesto de Clarisa, pues no comprendía cómo iba esa ropa. «¡Has quedado perfecto!», dijo Clarisa. Olmedo estaba ataviado de una forma tan diferente a la que acostumbraba, que se sentía fuera de sí. Tuvo que dar algunas vueltas por la estancia, pero Clarisa, muy impaciente, lo tomó de la mano y lo encaminó hacia afuera. Todas las puertas se abrían a su paso tan pronto las tocaba, y hasta pasaron por delante del perro sin despertarlo. En la puerta se encontraron al escudero, quien los aguardaba con 3 caballos. Al montarlos, estos corrieron a todo galope hasta llegar a un claro, donde los aguardaba un lujoso carruaje tirado por 4 hermosos animales. Cabalgaron quién sabe cuánto, pero Olmedo ya no estaba preocupado, porque al sentir sobre su brazo el firme pecho de la mujer, se olvidó de todo. La vida del sacerdote se dividió en 2, cura en el día y hombre por las noches. Vivían en un palacio grande y majestuoso. El hombre que había dejado el sacerdocio apostaba en los juegos de azar y era cada vez más aceptado en la alta sociedad a la que pertenecía Clarisa. Muchos fueron los hombres que ante los ojos del joven le pidieron matrimonio a Clarisa, pero ella los rechazó a todos, dejando siempre en claro que su amor le pertenecía únicamente a Olmedo. Pero llegó el día en que Clarisa parecía fallecer de nuevo. Estaba tan fría como aquella vez que la vio en aquel palacio. Sus ojos parecían no tener luz y estaba cada vez más blanca. Cayó en cama, pero sonreía, y lo hacía porque amaba demasiado a Olmedo como para angustiarlo. Pero él sabía y estaba consciente de que algo estaba pasando. Esa misma noche el sacerdote estaba partiendo una fruta y se cortó el dedo. La sangre brotó enseguida en hilos de púrpura. Algunas gotas saltaron sobre Clarisa. En cuanto ella lamió una, se lanzó sobre de él como un animal salvaje, pero solo succionó la sangre que brotaba de la herida. En cuanto terminó, volvió a ella el color y la vivacidad que había perdido. Estaba más hermosa que nunca. «¡No moriré!», dijo con alegría. «Estoy bien y no moriré. Mi vida está en la tuya». El sacerdote despertó por unos instantes y vio a su superior que se encontraba a su lado muy preocupado, porque llevaba días sin levantarse de la cama. «Joven desdichado, no contento con perder tu alma, también quieres perder tu cuerpo». Creyó dormir de nuevo. Se encontraba en el palacio con Clarisa, pero esta vez estaba consciente de las palabras de su superior. Recordó que después de la comida, la joven le daba un brebaje y no recordaba más hasta horas después. Así que decidió fingir que se lo bebía. Se hizo el dormido. Quería saber qué era lo que le ocurría mientras él descansaba. No tuvo que esperar demasiado. Clarisa fue hasta él y lo pinchó con una aguja mientras decía: «Solo necesito una gota de ti que me da la vida. Pero no temas que no te haré daño. Solo tomaré de ti una gota, la suficiente para seguir viviendo». Luego untó la herida con una mezcla y ésta cicatrizó de inmediato. Así pasaron algunos meses. Olmedo fingía beber el brebaje y se hacía el dormido para ver cómo su amada le bebía unas cuantas gotas de sangre, pues la amaba tanto que a él no le importaba darle su sangre a beber, y además sabía con seguridad que Clarisa no le quitaría la vida a nadie para salvar su vida. Vivían en una completa armonía. Sin embargo, esto no ocurría en la vida real del sacerdote, quien trataba de no dormir para evitar caer en estas alucinaciones, en esa doble vida que lo estaba llevando al borde de la locura. No sabía si era cierto todo eso que aparentaba vivir, pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir más así. El día en que el padre superior llegó de visita, le refirió a Olmedo que debía exhumar el cadáver de Clarisa, que sólo así viviría tranquilo, pues cada día parecía estar más alterado. El sacerdote estaba tan cansado de su doble vida que aceptó. Esa misma noche fueron hasta el cementerio donde estaba enterrada Clarisa. Buscaron por algunos instantes la tumba y la encontraron bajo algunas hierbas que no dejaban mirarla con precisión. El padre superior tomó un pico y comenzó a cavar. Luego de unos minutos, el pico chocó con el ataúd, derribó la tapa y pudieron ver a Clarisa, pálida, pero tan llena de vigor.
Tenía una gota de sangre en los labios. «Ahí estás, dama impúdica, bebedora de sangre», dijo el padre superior arrojando encima del cuerpo inmóvil agua bendita en forma de cruz. El cuerpo de Clarisa se hizo polvo al instante. «Ahí tiene a su amante, Olmedo». Olmedo pareció despertar de un terrible sueño, pero había algo en él que no comprendía. Sentía un dolor en el pecho, algo que lo desgajaba desde su interior. Volvieron a la iglesia y mientras rezaba por la noche, el joven sacerdote sintió que alguien entró a su habitación. Era Clarisa que molesta le hablaba al oído. «Desdichado, ¿acaso no eras feliz? Ahora tu dolor será eterno porque jamás me volverás a ver. Te devuelvo tu alma, pero ella llorará día y noche mi ausencia». Con estas palabras la dama se levantó del suelo y comenzó a flotar alejándose para siempre del sacerdote, quien no comprendía nada en ese momento. Pero con el paso del tiempo su mirada se perdió. Caminaba siempre viendo hacia el piso y balbuceaba lo que nadie alcanzaba a comprender. «La paz de mi alma ha sido comprada a un precio muy alto. El amor de Dios no ha sido suficiente como para reemplazar al suyo. Nadie sabe con exactitud cuándo fue el día en que el padre Olmedo falleció. No existen datos de tal hecho para saber si sucedió algo extraño, pero lo que sí se sabe es que él amó a Clarisa hasta el último día de su vida, y tal vez si hubiera vuelto a nacer, hubiera querido volver a encontrarse con su amante macabra.